Llamada del día. La primera llamada del día. Y esa primera llamada del día es para el europarlamentario del Partido Socialista, para Juan Fernando López Aguilar, a quien saludamos en antena. Señor López Aguilar, buenos días. Muy buenos días desde Estrasburgo, pleno del Parlamento Europeo. Bueno, pues fíjese, hay dos asuntos que están sobre la mesa, que no sabemos muy bien el desarrollo que van a tener, Juan Fernando, como por ejemplo, todo el mundo espera en las próximas horas que haya una petición de aplazamiento del Brexit, del Reino Unido, porque nadie quiere una ruptura, y parece que el rechazo ayer en las cámaras en el Reino Unido pues va a traer eso, una petición de ampliación, de más prórroga. ¿Y la Unión Europea ahí cómo se comportaría? Parece casi inexorable, es el corolario de una secuencia extremadamente desdichada, que arrancó con la convocatoria del estúpido referéndum que tuvo lugar el 23 de junio de 2016, completamente divisivo para la sociedad británica y que ha encerrado a los británicos en un laberinto del que no saben salir. No saben salir sus representantes en la Cámara de los Comunes, pero hoy, primero que nada, porque así lo ha comprometido la todavía primera ministra Theresa May, hoy se vota el abismo. Hoy se somete en la Cámara de los Comunes al voto la salida desordenada, es decir, de total con la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo, lo que sería una catástrofe, pero todavía pueden cometer esa estupidez los parlamentarios británicos. Si no la cometen, lo inexorable será pedir una prórroga, agua por señas, manotazos de ahogado. Pero la Unión Europea, a mi juicio, se está comportando, mantiene una posición unitaria, les ha dicho que esta era su última oportunidad, que no renegociará el acuerdo, que no va a mezclar el acuerdo de salida con el futuro del acuerdo de relación del Reino Unido con la Unión Europea. Son dos cosas distintas. Primero va el acuerdo, que es lo que debe ser aprobado, y solo después se renegociará la relación futura de la Unión Europea con el Reino Unido, y por tanto este ejercicio de prórroga de su agonía, que es lo que está pidiendo el Reino Unido, solo podría tener sentido para el caso de que la Cámara de los Comunes decidiese reconsiderar la opción de votar favorablemente una salida con acuerdo, porque de otro modo iremos sencillamente al abismo. Bueno, pero aquí hay muchos sectores que están implicados, no se sabe muy bien cómo se pueden hacer eso. Miren, una región como la nuestra, ¿no? Que prácticamente toda su mercancía pues tiene que pasar por allí, tiene que pasar por descargar en puertos ingleses y luego distribuirse por la Unión Europea, que además recibe un flujo bastante importante de turistas de Inglaterra. ¿Todo esto cómo se va a solventar? ¿Hay algún plan para saber cómo se va a poder hacer todo esto? Parece que tenemos un problema en el sonido con Juan Fernando López Aguilar para poder seguir adelante con la comunicación y sobre todo para poder oír su respuesta en un tiempo en el que se ha abierto todo tipo de expectativas de saber cómo se va a llevar a cabo esto, porque la verdad es que nadie sabe cómo se va a poder sacar adelante pues todo el flujo de mercancías hacia puertos ingleses. Señor López Aguilar, lo hemos recuperado, ¿verdad? Aquí estoy, lamento mucho el corte porque estamos hablando de Estrasburgo, efectivamente. No se preocupe. Le decía que bueno, que sí, que todo eso está en el aire, pero es que en una región como esta, ¿no? Canarias sí, entiendo la preocupación, claro que sí. Canarias es seguramente la comunidad autónoma entre las 17 españolas que tiene una relación más intensa con el Reino Unido y que efectivamente se vería peor impactada de un acuerdo desordenado, porque de una salida desordenada sin acuerdo, porque fíjese que Canarias recibe del entorno de 15 millones, a veces 18 millones cuando su pico de turistas al año, al menos un tercio de ellos, el entorno de 5 millones de turistas británicos visitan Canarias regularmente. Y efectivamente son cerca de 3.000 canarios los que residen en el Reino Unido y cerca de 30.000 británicos los que residen en Canarias. Además de las relaciones comerciales están los derechos de la ciudadanía, que deben preocuparnos enormemente. Por tanto, la hipótesis de una salida desordenada es realmente negativa, pero es la hipótesis a la que conduce el total bloqueo del sistema político británico y el laberinto en el que la sociedad británica se ha metido, conducida por las mentiras, la intoxicación, la manipulación, la desinformación y la demagogia que se derrochó en ese desdichado referéndum, en el que se ofreció una solución binaria en la que supuestamente los británicos iban a recuperar el control sobre su futuro. Ahí los tienen, en un laberinto del que no saben salir.
Y lo cierto es que nos han consumido a todos muchísimas energías, nos han consumido a todos muchísimas neuronas, 2 años de negociación que ahora se prolongan agónicamente. Y claro que sí, claro que nos preocupa que las mercancías canarias que se exportan y tenemos superávit comercial al Reino Unido puedan hacerse ordenadamente en el futuro inmediato. Todo eso está contemplado en el acuerdo, pero para que el acuerdo sea efectivo hace falta que lo vote el Reino Unido, y eso todavía no ha sucedido. Uh-huh. Bueno, fíjese cómo está ahora mismo el panorama, no sabemos cómo se va a comportar, tampoco sabemos, ¿hay voluntad en la Unión Europea? ¿Usted nota ambientillo como para que esto tenga una prórroga, para que haya un aplazamiento? Porque también hay voces en la Unión Europea que quieren un poco castigar la decisión de ese Brexit y decir que pues que de una vez que se vaya. Yo le voy a ser sincero, porque la pregunta es muy directa. En la Unión Europea ya campea el hartazgo, el hartazgo de Brexit. Hay una saturación de Brexit. Hemos consumido muchísimo tiempo y muchísima energía y nos indigna el comportamiento británico. Déjeme decirle que hay todavía pendiente un fleco delicado que consiste en una modificación del reglamento de visas del que yo soy ponente, del que soy responsable, para que se produzca una exención de visado en el caso de una salida desordenada, una exención de visado a los británicos que quieran visitar la Unión Europea y a los europeos que quieran visitar el Reino Unido. Parece fundamental para tantos de nosotros que nos desplazamos, canarios, nos desplazamos regularmente al Reino Unido por todo tipo de motivos, profesionales o de vacaciones, la gente que va a Londres, y esta hipótesis está todavía pendiente en el aire. La gente en la Unión Europea está harta de hablar de este tema, nos ha consumido muchísimas horas en pleno, hemos debatido una y otra vez cada capítulo de la negociación y por eso nos produce indignación que la sociedad británica, que se metió en este callejón y nos ha metido en este callejón a todos, sea incapaz de tomar una decisión sobre su futuro. Insisto que anoche dramáticamente la primera ministra Theresa May, después de sufrir el revolcón enorme, devastador para su crédito político que supone la enésima derrota parlamentaria de sus tesis en la Cámara de los Comunes, lo que dice es que ahora vamos a votar si salimos desordenadamente, a ver si eso es lo que quiere la Cámara de los Comunes. Si la Cámara de los Comunes no apuesta por salir desordenadamente con las consecuencias catastróficas que tendría, lo único será pedir una prórroga, pero la Unión Europea solo podría concederla en el caso de que fuese verosímil de que de aquí a julio, 1 de julio, cuando se constituye el Parlamento Europeo, el Reino Unido habrá encontrado una salida de ese laberinto, porque de otro modo llegaríamos a una situación insoportable, y es la de que el Reino Unido seguiría siendo miembro de la Unión Europea y por tanto tendría que convocar sobrevenidamente elecciones cuando ya se ha reconfigurado el Parlamento Europeo sin británicos dentro. Es una situación sin precedentes, pero insisto que el responsable principal es, de luego, el mentecato primer ministro David Cameron, que convocó ese estúpido referéndum. Pero, en segundo lugar, la sociedad británica, que no ha sabido reclamar ningún liderazgo político para salir del atolladero en el que se ha metido. Pero lo cierto es que estamos en un tiempo en el que la prórroga, todo esto se va eternizando, da la sensación como que al final con Fernando se están saliendo con la suya, ¿no? Con este tipo de aplazamiento y de indecisión, porque hay otras voces inglesas que hablan de volver a hacer un referéndum, otros que hablan de que esto hay que llevarlo a último término, pero mientras siguen alargando y se siguen beneficiando, incluso yo ya creo que ya no están ni siquiera en las cuotas para seguir contribuyendo a las arcas de la Unión Europea. Yo soy un europeísta, he sido un federalista europeísta siempre, y por tanto mi posición sería que ojalá el Reino Unido no hubiese tomado esa decisión de salida, ojalá el Reino Unido hubiese permanecido de buen grado y constructivamente en la locomotora europea, pero una vez tomó esa decisión, como puede imaginar, muchos nos hemos hecho a la idea, y la hipótesis de un segundo referéndum, que muchos abrazamos desde el primer minuto, tomaría su tiempo en todo caso, porque ya no es practicable en lo inmediato. Para preparar adecuadamente un referéndum hace falta un calendario político, y desde luego haría falta otro gobierno en Downing Street. No parece verosímil que Theresa May ahora vaya a rebobinar, vaya a envainársela y vaya a convocar un segundo referéndum diciendo soy completamente incapaz, y después de haber perdido completamente mi crédito político, todavía tengo la desfachatez de convocar un segundo referéndum. Imagino que tendrá que convocarlo otra primera o otro primer ministro, no ella. Estamos en esa situación y eso tomaría su tiempo. Pero hace tiempo que el reloj de arena corrió en contra del tempo del Reino Unido. Y ahora, 2 meses de prórroga, lo primero que habrá que preguntar legítimamente es ¿para qué, señora May? ¿Para qué quiere usted una prórroga de 2 meses? Diga lo que va
díganos qué va a hacer con esos 2 meses, para que sean tiempo útil, porque de otro modo creo que ellos mismos habrán apostado por la salida desordenada que nadie quería, pero que parece la consecuencia inevitable de la propia indecisión del sistema político del Reino Unido. Ujú. Bien, y luego tenemos la decisión de las últimas horas, por ejemplo, de suspender los vuelos de un determinado modelo de los aviones Boeing por todo el cielo y por todo el espectro de la Unión Europea, ¿no? Después de los últimos accidentes que han tenido. Eso en algunos lugares como las islas, que tienen tanto movimiento y que tienen tantas compañías con las que se relacionan, va a tener un efecto, pues se va a notar en los próximos, hoy aparecen ya en los medios de comunicación de numerosas personas afectadas por la retirada de esos aviones. ¿La Unión Europea eso cómo lo ha estado estudiando? ¿Solamente desde el punto de vista de la seguridad? La Unión Europea rige un espacio aéreo único, un European Single Space, que por cierto está obligando a Iberia, que es filial de British Airways, a reconfigurar su accionariado, porque de otro modo la hipótesis de una salida desordenada tendría efectos catastróficos sobre la conectividad de Canarias con el resto de España y con el resto de la Unión Europea. Pero ese modelo aparentemente ha tenido 2 accidentes graves en apenas 6 meses y por tanto precautoriamente parece que hace falta revisar a fondo el llamado software de despegue que aparentemente estaría detrás de la catástrofe que se ha producido. Por último, en este episodio trágico del vuelo que partía de Addis Abeba con dirección a Nairobi, de Etiopía. Es una situación complicada, pero creo que procede precautoriamente tomar todas las medidas para evitar que nada semejante pudiese tener lugar. La seguridad, creo que en lo que se refiere al tránsito aéreo, es la regla primordial, salvar la vida de las personas, porque un accidente en el aire, lamentablemente, no da cuartel. Un accidente en el aire no hace concesiones, se los lleva a todos y a todas por delante. Se los lleva a todos por delante si eso sucede. Bueno, pues de todas maneras esto va a tener especial incidencia, ¿no? En un sitio como Canarias, que tanta pasajero mueve, sobre todo en aviones, que tiene una serie además de cuestiones. Pero las compañías siempre pueden sustituir ese aparato por otros aparatos. Sí. Imagino que ese aparato no es el único de la flota de ninguna compañía aérea. Las compañías que han contratado con Boeing ese 737 que resulta problemático podrán sustituir momentáneamente los servicios que se efectuaban con esos aparatos por algún otro aparato de su flota. Sería la medida adecuada. Pero fíjese, ya aquí en Canarias la primera apreciación habla de unos 600 viajeros que están atrapados, a los que le están buscando una salida porque tenían previsto salir en avión, en vuelo charter, que tenían programados vuelos con ese avión. Efectivamente, es complicado. Para despedirle, tengo una pregunta aquí de un oyente que dice que le pregunte si en el hipotético caso de que Reino Unido quisiese quedarse, le dejarían ser como hasta ahora una especie de peculiaridad fiscal con su moneda independiente y su casi nula aportación económica. No, en primer lugar hay que aclarar las cosas. No solamente la aportación del Reino Unido no es nula, sino que es la segunda más cuantiosa después de Alemania. Y de hecho, parte del desmentido, de la demagogia insoportable que campeó en el referéndum del 23 de junio de 2016 consiste en que el Reino Unido en la llamada salida, es decir, lo que se ha llamado metafóricamente el divorcio, la separación del Reino Unido con respecto de la Unión Europea, pagaría una factura de 50.000 millones de euros en los 3 próximos años, bestial. Por tanto, es completamente falso que el Reino Unido no aporte casi nada. Por el contrario, el Reino Unido contribuye a las arcas comunitarias en el orden de 13.000 o 14.000 millones de euros al año, y en el periodo de salida continuaría obligado a pagar la factura de su propia salida por todas las relaciones jurídicas pendientes que reciben su tratamiento adecuado en el acuerdo de salida. El Reino Unido continuaría contribuyendo en los próximos 3 años, a pesar de haber perdido sus derechos como socio, como Estado miembro de la Unión Europea. Por tanto, esto desmiente por completo la retórica que decía que el Reino Unido, en el caso de salir, recuperaría rentas formidables y la sanidad británica se financiaría mejor y la educación británica. Era mentira, completamente mentira.
El Reino Unido pierde muchísimo con su salida de la Unión Europea. Es cierto que la Unión Europea pierde al Reino Unido, pero el Reino Unido pierde muchísimo más. Y esto hay que decirlo claramente, porque es la verdad y es absolutamente irrefutable. Ahora, dicho esto, le añado que es cierto, el derecho europeo permite que en cualquier momento el Reino Unido pueda desactivar el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que es el que permite la salida de un Estado miembro de la Unión. Por tanto, si el Reino Unido unilateralmente decidiese desactivar su petición de salida, el Reino Unido permanece en la Unión y no hay manera de expulsar al Reino Unido. Por tanto, esto hay que saberlo. Estas son las consistencias del derecho europeo. Fíjese que ayer le escuché una estupidez inmensa a Puigdemont, una estupidez inmensa, diciendo que en el caso de que no se le permitiese recoger su acta y que por tanto se violase su inmunidad parlamentaria, él estúpidamente pretende que es mecánica a partir de la elección. No es verdad, la inmunidad parlamentaria solo se adquiere cuando se ha asumido enteramente el mandato, y eso requiere retirar la credencial en España de la Junta Electoral Central, cosa que si sucede, pues evidentemente le detendrían porque hay una orden de arresto contra él. En segundo lugar, hace falta presentar la declaración de incompatibilidades y de intereses, y en tercer lugar, prometer o jurar el cargo en la primera ocasión procedente. Evidentemente, Puigdemont no estaría en condiciones de cumplir esos requisitos, porque el primero supondría su detención inmediata, pero él decía estúpidamente que en el caso de que no se le permitiese retirar su credencial y se violase su inmunidad parlamentaria, España se arriesgaría a ser expulsada de la Unión. No tiene ni idea de lo que está hablando, no sabe nada de lo que está hablando, es un imbécil. No es verdad que se pueda expulsar a un Estado miembro de la Unión. ¿Está engañando a todo el mundo o qué pasa? No se puede expulsar a un Estado miembro de la Unión. Se le pueden retirar sus derechos de voto después de un procedimiento que ya se ha puesto en marcha en relación con Polonia y con Hungría por violación de derechos fundamentales que preocupan enormemente al Parlamento Europeo, y yo he sido parte activa de ese proceso de sanción contra Polonia y Hungría y sus gobiernos de extrema derecha. Pero no se puede expulsar a un Estado miembro de la Unión. Por tanto, si el Reino Unido decide permanecer, pues habrá que comérselo con papas. Dicho con toda claridad. Bien. Le agradezco mucho la presencia aquí en la sintonía de Radio El Día, Juan Fernando.